generar una relajación. La acetilcolina produce la despolarización del músculo y la noradrenalina o la adrenalina, la hiperpolarización, tal como hemos visto ayer. Bien, vean, el músculo liso gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso, ¿no? Que inerva y que controla tanto los movimientos como las secreciones y la, digamos, circulación a nivel de los órganos gastrointestinales, de todos los segmentos del tubo digestivo. Este sistema, el sistema nervioso entérico, se encuentra pues entonces en la pared, desde el esófago hasta el ano. Tiene unos 100 millones de neuronas, el equivalente a todas las neuronas que están en la médula espinal, en las astas anteriores, posteriores, en la sustancia gris de la médula espinal. Como les decía, controla los movimientos y también las secreciones gastrointestinales. Este sistema nervioso está formado por dos plexos, el plexo externo, el plexo mientérico o de Auerbach, que está entre las capas musculares longitudinal y circular. Por eso también se llama plexo externo, porque si vamos de adentro, de afuera hacia adentro, recuerdan, además de la serosa, la capa más externa es la capa muscular longitudinal y luego viene la capa circular. Entre estas dos capas musculares se encuentra el plexo mientérico. Este plexo mientérico es el que va a controlar los movimientos de los músculos lisos de todo el tubo digestivo. Y un plexo interno o plexo submucoso o de Meissner que va a estar en la submucosa. Este plexo, el submucoso, se ocupa de las secreciones, de controlar todas las secreciones que se van a dar a nivel de la submucosa, de las glándulas mucosas que están en el tubo digestivo. Además va a controlar, desde luego, el flujo sanguíneo. Si hay mayor flujo, va a haber mayor secreción de las glándulas. Si hay menos flujo, menos secreción de las glándulas. Entonces, está directamente relacionado con el flujo sanguíneo y la secreción glandular, ¿no? Entonces, eh, además, de estos, eh, de este plexo nervioso entérico, constituido por el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, este sistema nervioso entérico, tenemos la estimulación propia del simpático y del parasimpático. Ya esto es una estimulación del sistema nervioso autónomo. El simpático y el parasimpático son capaces de activar o inhibir funciones gastrointestinales. El simpático va a inhibir generalmente las funciones gastrointestinales. Está muy relacionado con la disminución de la motricidad. El simpático sobre el músculo liso gastrointestinal produce una hiperpolarización. La adrenalina, la noradrenalina en especial, produce una hiperpolarización del músculo y va a producir la relajación del músculo, ¿no? Se va a detener en los movimientos peristálticos, digamos, es capaz de detener los movimientos peristálticos. Por eso cuando entramos en una estimulación simpática en estrés, inmediatamente todas las funciones gastrointestinales se minimizan, ¿no? Y se excitan más bien las funciones cardiocirculatorias, musculares, mentales, como es el estado de estrés. En cambio, cuando estamos digeriendo, después de haber comido, se activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático estimula la función gastrointestinal, estimula el movimiento de
los músculos, estimula la secreción general de todas las glándulas mucosas que están en la luz del intestino y del esófago y del estómago y del recto hasta el ano, y incluso las de la boca. El parasimpático es capaz de estimular la secreción de las glándulas salivales, del páncreas, de la vesícula biliar. Todas las glándulas digestivas van a ser estimuladas por el parasimpático. Entonces, el simpático inhibe las funciones gastrointestinales. En cambio, el parasimpático las excita, las estimula, ¿no? Eh, Además, tenemos también en el tubo digestivo otras conexiones sensitivas que se originan en la pared gastrointestinal. No sé si observan, tengo- aquí tengo un puntero láser. Este. Estas conexiones sensitivas. Estas conexiones son receptores sensitivos que están en el epitelio y que se envían sus señales sensitivas hacia los ganglios prevertebrales del simpático, hacia la médula espinal, hacia el vago y hacia el tronco del encéfalo. Estas conexiones sensitivas pueden desencadenar una serie de reflejos, ¿no? Porque ¿qué es lo que estimula a estas terminaciones sensitivas? Puede estimular la distensión del músculo, ¿no? La distensión del órgano. Estas sensaciones van a percibir la distensión y van a enviar señales hacia la médula, hacia los ganglios prevertebrales o hacia el vago, que está en el tronco del encéfalo. ¿Para qué? Para que haya una respuesta inmediata. La respuesta puede ser local, que el músculo liso se contraiga ante una distensión. La respuesta puede ser mediada por el vago, también una contracción, o la respuesta puede ser mediada por el simpático. Luego, estas sensaciones sensitivas también se pueden excitar a partir de irritaciones que hay en el epitelio. También van a enviar entonces estas señales sensitivas que producen estas irritaciones para respuestas, ya sean respuestas autónomas, respuestas locales, ¿no? Entonces, el, la, el control nervioso a nivel del tubo digestivo, como ustedes pueden ver, es complejo. Tenemos el propio sistema nervioso entérico, al simpático y al parasimpático, que tienen una potente acción, en especial el parasimpático, y también el sistema nervioso central, a través de estas vías sensitivas, que es capaz de recoger, ¿no? Estímulos sensitivos para que sean devueltos como reflejos. Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores que están secretados por las células mientéricas? Estos neurotransmisores que son capaces de ser secretados por las células mientéricas son de diverso tipo. Tenemos estímulos también de diverso tipo que llegan al intestino y no al intestino, solo a todo el tubo digestivo y en los diferentes niveles del tubo digestivo, que requieren, cada estímulo va a requerir una respuesta diferente, ya sea secreción de moco, ya sea movimientos peristálticos de transporte, movimientos peristálticos de mezcla, es que se abran esfínteres. Tenemos varios esfínteres que se cierran y se abran de acuerdo al funcionamiento del órgano. Por ejemplo, cuando el estómago se llena, entonces tenemos el esfínter pilórico que está cerrado. También tenemos el esfínter esofágico inferior que se cierra en el del cardias. ¿Para qué? Para que cuando el estómago empieza a entrar en gran actividad y alcanza presiones altas para mezclar, moler, triturar,
licuar los alimentos, no haya reflujo hacia el esófago, ni salga el contenido gástrico hacia el duodeno antes de que se haya formado el quimo. Entonces, vean, hay también aquí varios esfínteres que se tienen que cerrar para impedir la salida de los del contenido de los órganos gastrointestinales antes de tiempo en, o una salida inoportuna de este contenido. Entonces, tenemos muchos neurotransmisores, neurohormonas, hormonas que intervienen en el control del tubo digestivo. Eh, la acetilcolina, que estimula la actividad gastrointestinal, la acetilcolina es secretada por las terminaciones del parasimpático y también por las células mientéricas, estimuladas a su vez por el parasimpático. La noradrenalina, que es secretada por las terminaciones del simpático, inhibe la actividad gastrointestinal y también es capaz de interactuar con los con las células mientéricas. Por otro lado, vean, tenemos al trifosfato de adenosina, a la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, sustancia P, polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatina, metencefalina, leuencefalina, bombecina, motilina, no está escrito aquí, gastrina, que son neurotransmisores o neurohormonas u hormonas que intervienen de forma protagónica, tanto en la secreción de jugos, de moco, de enzimas, hacia la luz del tracto gastrointestinal o intervienen también en los movimientos, tanto estimulando las contracciones o provocando relajación del músculo liso. Bien, vamos a ver cada una de estas sustancias, cada una de estos neurotransmisores y también de las hormonas que intervienen en la función de cada órgano en particular. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la inervación parasimpática, ¿no? Cómo se produce la inervación parasimpática, el parasimpático craneal a través de los nervios vago, que van a inervar el esófago, estómago, páncreas, intestino y hasta la mitad del intestino grueso, ¿no? El parasimpático sacro, los segmentos sacros 1, oh, perdón, 2, 3 y 4, que el colon sigmoideo llano intervienen en los reflejos de defecación, generalmente estos segmentos ya sacros inferiores, porque ya están inervando básicamente el colon descendente, el colon sigmoide y el recto y el ano, ¿no? Que van a intervenir ya en la función final de la digestión, que es la defecación. Cuando hablamos de parasimpático craneal, aquí solamente lo consideramos al vago, porque solo el vago es el que va a tener una acción potente sobre la motricidad gastrointestinal, desde el esófago hasta el intestino grueso. El glosofaringio, por ejemplo, que también interviene en las funciones gastrointestinales, no tiene una función motora, sino tiene una función secretora, básicamente. Ahora, como sabemos, el parasimpático tiene dos neuronas, una neurona preganglionaria y una postganglionar. Las neuronas postganglionares entonces se encuentran en los plexos mientéricos y submucosos. Ahí es donde las neuronas postganglionares ejercen su acción secretando ya sea adrenalina, noradrenalina, en este caso la del parasimpático, acetilcolina, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con el simpático. La inervación simpática
parte de los segmentos T5 y L2, las fibras preganglionares penetran en las cadenas simpáticas y llegan hasta los ganglios celíacos y mesentéricos. Los nervios simpáticos postganglionares llegan entonces a todas las porciones del tubo digestivo y a los plexos que forma el simpático a nivel de el plexo de la digamos de la capa muscular del músculo liso gastrointestinal y también de la submucosa. ¿Qué es lo que hacen estos? Liberar noradrenalina y pequeñas cantidades de adrenalina inhiben la actividad del tubo digestivo. Eh, ver cuáles sus efectos, un discreto efecto inhibidor sobre el músculo liso, producen una hiperpolarización y un potente efecto inhibidor sobre las neuronas del sistema nervioso entérico. Actúan entonces, influyen sobre las neuronas del sistema entérico, inhibiendo sus funciones. Cuando hay una estimulación simpática, como les decía hace un momento, va a producir entonces una disminución generalizada de todas las funciones gastrointestinales, de todas las funciones digestivas en general. Y esto se aplica también, como ya hemos visto cuando hemos hablado de renal, a las funciones de producción y eliminación de la orina, ¿no? Básicamente el simpático disminuye también la función renal. Bien, y están las fibras digestivas aferentes del tubo digestivo que van a enviar señales sensitivas por la irritación, distensión, presencia de sustancias químicas o de bacterias en el intestino. Van a enviar entonces estímulos hacia estímulos sensitivos hacia el, la raíz dorsal de la médula para que eh, se produzcan reflejos. Generalmente van a producir reflejos gastrointestinales. Bien, ¿qué reflejos gastrointestinales más, digamos, importantes podemos enunciar ahora? Vean, hay reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal sensitiva nace en la pared, en las neuronas sensitivas, y la señal motora vuelve de la propia pared. Entonces no sale del órgano. Es el propio órgano que tiene una una respuesta motora a un estímulo sensitivo. ¿Cuáles son estos reflejos gastrointestinales? El control de la secreción digestiva. La presencia del alimento estimula las terminaciones sensitivas o a las propias neuronas o a las propias glándulas mucosas, y esa presencia produce, la presencia del alimento produce la secreción. También puede la presencia del alimento, la sola presencia del alimento distiende al músculo liso. Esa distensión produce inmediatamente la contracción del músculo, ¿no? Y contribuye a los movimientos peristálticos. Las contracciones de mezcla también gracias a este mismo mecanismo, ¿no? A este reflejos. Luego, reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo. Ya estos reflejos van a tener un recorrido más largo, ya no van a darse en la misma pared del tubo digestivo, sino van a llegar a los ganglios simpáticos prevertebrales. Por ejemplo, aquí hay un reflejo interesante, el reflejo gastrocólico, que cuando la comida llega al estómago, ¿sí? El alimento llega al estómago y empieza la distensión del estómago, se llena el estómago y luego empiezan los movimientos de mezcla que hay en el estómago. A partir de la presencia del alimento en el estómago y la distensión del músculo liso
del estómago, parte un reflejo hacia los ganglios simpáticos prevertebrales. Ese reflejo vuelve inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, pero vuelve luego de unos minutos hacia el colon. ¿Eh? Entonces, el estímulo eferente, ya el estímulo efector, el estímulo motor, va a volver al colon y el colon se empieza a contraer. Entonces, el colon empieza a enviar las heces fecales que contienen hacia el recto y empieza otro reflejo, el reflejo de defecación, que y sensación de, o el deseo de defecar. Por eso es que siempre que los animales en general comemos, nos alimentamos, llega el alimento al estómago, inmediatamente después de la alimentación tenemos el reflejo de defecación, se presenta el reflejo de defecación. Esto es un funcionamiento normal que tiene que darse en el sistema digestivo. Desde luego que en los humanos este reflejo se ha ido modificando ya controlado más que nada por el sistema nervioso central para, digamos, generar hábitos, ¿no? Hábitos de defecación que no tienen que ver necesariamente con la llegada del alimento al estómago. Aunque muchas personas mantienen este hábito saludable que después de comer ir a defecar. Eso sería ideal, ¿no? Que todos puedan hacerlo, porque es un comportamiento fisiológico de nuestro organismo. Pero bueno, la vida moderna en especial obliga a alterar este tipo de reflejos fisiológicos y someterlos más a los hábitos de vida que tenemos y no podemos defecar inmediatamente después de que hemos comido, entonces generamos otro tipo de hábitos o en la noche o en la mañana, ¿no? Aunque esa alteración también de estos reflejos puede generar en muchos casos problemas como el estreñimiento, que es un problema actual, porque el estreñimiento se debe a que en muchos casos se posterga demasiado la evacuación porque no se dan las condiciones por trabajo, porque no hay un lugar adecuado, no disponemos de un lugar adecuado durante el día, entonces se va posponiendo la eliminación de heces fecales y, bueno, termina alterando el hábito de elección. Luego hay reflejos que parten desde el colon y que son capaces de inhibir la secreción gástrica, ¿sí? Y en especial desde el intestino delgado. Este reflejo enterogástrico es un reflejo que se presenta cuando el intestino delgado está, y en especial el duodeno, después de la comida, y cuando pasa el quimo desde el estómago al duodeno, y el quimo está muy cargado de ácidos grasos o está muy ácido, demasiado ácido, entonces hay un reflejo, ¿no? Que hace que el estómago se paralice, o sea, se inhiba en sus contracciones y en su evacuación del propio del quimo hacia el duodeno. Esto para dar tiempo al duodeno de digerir los ácidos grasos o de contrarrestar el quimo ácido con secreciones alcalinas que provienen desde el páncreas, ¿no? Entonces, son reflejos que
involucran generalmente dos segmentos o tres segmentos del tubo digestivo. Por eso es que las neuronas eferentes o aferentes envían reflejos sensitivos desde uno de los segmentos, desde un órgano, hacia los ganglios simpáticos prevertebrales, y luego la respuesta motora va a llegar a otro órgano. Bien, luego reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Estos son reflejos que tienen un recorrido mucho más largo todavía. Ya no solamente van hacia los ganglios simpáticos, sino también hacia la médula o hacia el tronco del encéfalo. Controlan la actividad motora y secretora, reflejos dolorosos que provocan una inhibición general del aparato digestivo. Cuando, por ejemplo, hay una irritación de alguno de los órganos, eh, este estímulo sensitivo llega hasta la médula espinal, luego hasta el tronco del encéfalo o hasta el tálamo, donde es percibido, y la respuesta motora va a ser paralizar a todo el tubo digestivo en general, ¿no? En especial, por ejemplo, cuando hay infecciones, cuando hay eh, 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 peritonitis, ¿no? O el propio reflejo de defecación, que si bien es cierto, en su versión más sencilla, el reflejo de defecación parte desde el recto, ¿no? Estimula la presencia de las heces fecales en el recto, estimula la pared, el músculo liso del recto para que se contraiga y se elimine las heces fecales, y además intervenga el simpático con el reflejo de evacuación. Eh, no siempre, para los humanos por lo menos, no siempre la situación es propicia para que se produzca todo el reflejo de defecación. Ocurre lo mismo que con el reflejo de micción que hemos visto en en la unidad de renal. Eh, ¿Qué sucede aquí? Hay que buscar el lugar, el momento propicio, ¿no? Entonces todo esto está controlado también desde la corteza cerebral, la corteza motora. Entonces hay un músculo estriado que es controlado, un esfínter con músculo estriado que es controlado desde el área motora. Entonces, vean, toda esa información tiene que subir hasta el tronco del encéfalo, incluso hasta la corteza cerebral, y recién bajar. Entonces son reflejos complejos. Todos estos reflejos los vamos a ir analizando en detalle cuando veamos órgano por órgano. Bien, luego tenemos el control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Tenemos esta hormona, la gastrina, que se secreta por las células G del antro gástrico, del antro pilórico. Cuando estas células G producen gastrina, cuando el alimento llega al antro, cuando el bolo alimenticio llega al antro y empiezan las contracciones de mezcla del estómago, se produce esta hormona. Esta hormona no solamente participa en la motilidad, sino también participa, por ejemplo, en la secreción de ácido clorhídrico. Uno de los estímulos más importantes para la secreción de ácido clorhídrico es la gastrina, y esta secreción de ácido clorhídrico se da cuando empieza la función del estómago, mezclar los alimentos que le llegan con el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico que es en las oxínticas. Eh, Además, también la gastrina tiene otra función: estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Este estímulo del crecimiento de la mucosa gástrica tiene que ver con el mecanismo protector de la pared gástrica. Si se produce mucho ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico lo que va a hacer es dañar la pared gástrica, irritar y provocar una úlcera, una perforación.
Entonces tiene que haber un mecanismo protector. La misma gastrina actúa sobre las células mucosas para que se produzca un quimo, o perdón, un moco alcalino que proteja la pared gástrica, ¿no? Eh, Luego tenemos a la colecistocinina. Esta es una hormona que se secreta por las células Y del Y1 y del duodeno. Estas células Y del duodeno y del Y1 van a producir colecistocinina en respuesta a los productos de degradación de las grasas, como son los ácidos grasos y los monoglicéridos. ¿Qué sucede? Vean, cuando llega el quimo al duodeno proveniente del estómago y contiene productos grasos, ácidos grasos, esos ácidos grasos tienen que ser eh, procesados para su absorción. ¿Y quién participa en el procesamiento y en la digestión de los ácidos grasos y en la absorción de los ácidos grasos? La bilis a través de los ácidos y de las sales biliares que contiene. Entonces, que crean esta función de detergente, la función detergente disminuye la tensión superficial entre las partículas de grasa y hace que las partículas de grasa se liberen unas de otras y que puedan ser absorbidas en el intestino. Entonces, la colecistocinina lo que hace es ser, una vez producida en las células I del yeyuno y del duodeno, se dirige hacia la vesícula biliar y empieza a promover las contracciones de la vesícula biliar para que envíe bilis para participar en la degradación de las grasas y en la absorción de las grasas, ¿no? Además, inhibe la contracción gástrica mientras haya una cantidad de grasa que no ha sido totalmente digerida. La secretina se secreta por las células S de la mucosa del duodeno, otra hormona importantísima. Esta secretina se secreta en respuesta al jugo gástrico ácido que llega al duodeno. Eh, Cuanto más ácido es el jugo gástrico, más secretina se va a producir. ¿Cuál es el objetivo? La secretina tiene la función de ir al páncreas y estimular a las glándulas del páncreas o a las células pancreáticas que produzcan una secreción rica en bicarbonato. ¿Cuál es el objetivo de este bicarbonato? Neutralizar los hidrógenos que están en la secreción ácida del jugo gástrico que ha llegado a tu red. ¿Qué sucede? Las enzimas del propio páncreas, las enzimas que se producen en los acinos pancreáticos y las enzimas del intestino delgado, no actúan en un ambiente ácido, necesitan un ambiente alcalino para actuar. Entonces, si hay un quimo demasiado ácido que acidifique el contenido intestinal, las enzimas no se van a activar. Entonces necesitamos la presencia de abundante cantidad de bicarbonato para que este quimo primero se neutralice en su acidez y luego el contenido intestinal se vuelva alcalino. Entonces ya las enzimas empiezan a actuar con intensidad, ¿no? Entonces, es la función de la acción pancreática de bicarbonato para generar un ambiente alcalino en el intestino. Luego tenemos el péptido inhibidor gástrico. Este se secreta en la parte alta del intestino delgado también, en el duodeno, en respuesta a los ácidos grasos, a los aminoácidos, a los hidratos de carbono. Cuando llega una cantidad muy grande de
ácidos grasos, aminoácidos e hidratos de carbono junto con el quimo al intestino. Esta cantidad enorme de, si hemos comido demasiado, por ejemplo, ¿no? Esta cantidad excesiva de ácidos grasos, aminoácidos e hidratos de carbono hacen que la digestión sea lenta. ¿Por qué? Porque las propias enzimas que están en el duodeno y en el intestino delgado se van agotando para el procesamiento de los nutrientes. Y hay además los medios de transporte también para absorber a estas moléculas se van saturando. Entonces, hay un reflejo inmediatamente, ¿no? Más que reflejo, hay una acción del péptido inhibidor gástrico, se produce el péptido inhibidor gástrico y este péptido hace que se inhiban las contracciones peristálticas y en especial la bomba pilórica. ¿Para qué? Para que ya no se envíe más quimo al intestino. ¿Hasta cuándo no se va a enviar más quimo? Hasta que se hayan digerido y absorbido todos los ácidos grasos, hidratos de carbono, aminoácidos que estaban en el duodeno y en el intestino. Una vez que ya se ha procesado esa cantidad de nutrientes que llegó, se inhibe la síntesis de péptido inhibidor gástrico y nuevamente el estómago empieza a funcionar. ¿Vean? Que por eso es que cuando comemos mucha grasa en particular, no solo el péptido inhibidor gástrico, sino también la colecistocinina, que es inhibidor gástrico, que tiene un papel inhibidor gástrico, empiezan a ser secretados en gran cantidad. ¿Y qué pasa? Seguimos con la sensación de llenura horas después de haber comido. ¿Por qué? Porque todavía queda contenido de grasas, de proteínas en el estómago que no han pasado hacia el duodeno, ¿no? Están esperando a que lo que las cantidades que han ido pasando previamente primero sean digeridas. Tiene entonces un leve efecto reductor de la actividad motora del estómago, el péptido inhibidor gástrico, junto con la colecistocinina. Luego tenemos esta hormona, la motilina, que se secreta en la primera parte del duodeno durante el ayuno. Esta hormona aumenta la motilidad gastrointestinal. Ahora, ¿por qué durante el ayuno? Porque cuando tenemos que comer, necesitamos comer, hay disminución de hidratos de carbono, disminución de proteínas, disminución de grasas que en y desde luego no hay producción o digestión de estas sustancias, disminuye el aporte de aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos hacia el organismo el propio tubo digestivo, empieza a producir esta hormona. ¿Y qué es lo que produce? Unas contracciones intensas del estómago. Son las contracciones de hambre. Aumenta la motricidad gastrointestinal, la motilina. Y cuando estamos en ayunas, cuando no hemos comido mucho tiempo, tenemos la sensación hambre, ¿no? De que nuestro estómago está vacío y que se empieza a mover y hasta duele. En los niños este estímulo es intenso, por eso que los niños lloran y lloran y lloran cuando tienen hambre, porque realmente les duele. No es solamente que es la sensación subjetiva de hambre, sino que es un dolor que sienten y empiezan a llorar. Para ser alimentados, ¿no? Es un mecanismo que tenemos que nos advierte que tenemos que buscar el alimento. Bien, ahora, ¿qué tipos funcionales de movimientos hay en tu intestino? Tenemos dos tipos de movimientos funcionales. Uno son los movimientos de propulsión. Estos movimientos de propulsión
producen el desplazamiento de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, transportan entonces, llevan, hace que el alimento se dirija desde un punto a otro. Generalmente estos movimientos de propulsión tienen un sentido anterógrado. Por ejemplo, si deglutimos, el alimento llega al esófago y entonces empiezan los movimientos de propulsión en el esófago, ¿no? Son movimientos de contracciones que hacen que el alimento vaya siendo transportado a lo largo del esófago segmento a segmento, hasta ser conducidos al estómago. A estos movimientos de propulsión se los llama peristaltismo. Todos los órganos, todos los segmentos del tubo digestivo tienen estos movimientos de propulsión, de peristaltismo. Luego vienen los movimientos de mezcla. Estos mantienen el contenido intestinal permanentemente mezclado. Estos movimientos de mezcla son potentes en el estómago, son muy potentes en el intestino delgado también y en el intestino grueso. En el esófago, en cambio, no hay prácticamente movimientos de mezcla, porque además la estancia o el paso del alimento, del bolo alimenticio por el esófago es muy rápido, dura segundos, ¿no? 10, 20 segundos máximo. Porque entonces no hay lugar a la mezcla. Generalmente son movimientos de propulsión, movimientos peristálticos que ayudan a qué? A transportar rápidamente el bolo alimenticio que hemos deglutido hasta el estómago, donde va a empezar ya la mezcla de ese alimento. Entonces, en el estómago, los movimientos de mezcla son potentes. Vean los movimientos propulsivos como ocurren. Aquí tenemos, por ejemplo, el movimiento peristáltico. Aquí podemos observar hay una distensión, ¿no? Hay una onda de distensión del segmento intestinal o segmento del tubo digestivo. Puede ser el esófago, puede ser cualquier parte de los intestinos. Entonces, la presencia del alimento distiende al órgano, digamos que es el esófago, ¿eh? Lo va a distender. No solamente aquí va a haber el mecanismo local de que se distiende el esófago e inmediatamente ese mismo estímulo va a hacer que el esófago se contraiga, sino también la acción del sistema entérico, sistema nervioso entérico, el parasimpático que va a través de la acetilcolina, va a producir la contracción de este segmento. Entonces, fíjense, en este momento se distiende y el momento próximo puede ser, dependiendo, estos movimientos son diferentes en tiempo en cada uno de los segmentos. Puede ser 2 minutos, 1 minuto, según 30 segundos. Luego de que se distiende, se contrae. Aquí abajo podemos ver unos 5 segundos después, en este caso, podemos ver que se ha contraído. ¿Y qué ha pasado con el contenido intestinal que estaba aquí? Pasa al segmento siguiente. Aquí ahora ya está en este segmento, digamos a esta altura. Luego se va a contraer este segmento y el contenido va a pasar al segmento siguiente, ¿no? Entonces, ¿ven? Estos son movimientos propios de las estructuras tubulares del músculo liso sincitial, porque hay un estímulo y inmediatamente se va a despolarizar el músculo y se va a contraer todo el músculo al mismo tiempo, todo este segmento. Y si ustedes observan, por ejemplo, aquí, que
tipo de músculo liso estará involucrado en estos movimientos, en especial el músculo liso circular, ¿no? Entonces, la estimulación de cualquier punto del intestino va a provocar la onda de este anillo de contracción. Aquí hay el anillo de contracción, aquí está la estimulación y luego la respuesta es el anillo de contracción, ¿sí? Que va a ir siendo propagado a lo largo del tubo digestivo. Primero el anillo está aquí, luego el anillo está aquí, luego el anillo va a estar aquí, y después así conforme vaya avanzando va a ir habiendo, ¿no? La contracción. Eh, el estímulo habitual aquí, lo más común, es la distensión del tubo digestivo. ¿Y quién va a distender el tubo digestivo? Entonces, la presencia del alimento, ¿no? Luego están los movimientos de mezcla. Estos ya son movimientos mucho más, digamos, intensos, mucho más variados, además, porque no son los mismos los movimientos de mezcla que hay en el estómago que los movimientos de mezcla que hay en el intestino delgado o los movimientos de mezcla que hay en el intestino grueso. ¿Eh? Son muy distintos en las diferentes regiones. Por ejemplo, en el estómago hay movimientos circulares que van a hacer que el estómago muela, así como una licuadora muela, triture, convierta alimentos que son sólidos en una pasta semilíquida que es el quimo. En cambio, en el tubo, perdón, en el intestino delgado, los movimientos aquí ya van a ser de otra naturaleza. Aquí va a haber una agitación del contenido. ¿Para qué? Para mezclar el quimo con toda la, digamos, las secreciones del propio intestino delgado, con la bilis que está llegando a la segunda porción del duodeno, con el jugo pancreático que está llegando a la segunda porción del duodeno. ¿Qué traen el jugo pancreático y la bilis? Sustancias que participan directamente de la digestión de los alimentos y tienen que entrar en contacto con cada una de las moléculas de los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, para degradarlos, para digerirlos y para ayudar a su absorción. Es otro tipo de movimiento el que se presenta en el tubo digestivo a nivel de el intestino delgado. Y en el intestino grueso, también los movimientos son más diferentes, muy diferentes. Aquí va a haber movimientos perezosos, más lentos, movimientos que van a amasar el contenido del colon. ¿Para qué van a amasar el contenido del colon? Para formar las heces fecales. ¿Con qué tienen que mezclar entonces el contenido intestinal, estos movimientos, con un moco adherente, una mucosa adherente que produce el colon? Este moco adherente ayuda a que las partículas de desechos que llegan ya al ciego y tienen que transitar por todo el colon, esas partículas que están todavía en un ambiente líquido, en agua, empiecen a adherirse unas a otras y empiecen a formarse esas heces fecales pastosas, ¿no? Semilíquidas, que son fáciles de ser eliminadas. Fíjense cómo hay una diferencia muy grande entre los movimientos de mezcla en el estómago, en el intestino delgado o en el colon. Entonces, cada uno de estos movimientos peristálticos los vamos a estudiar cuando veamos a los órganos en particular. Estos eh, movimientos de mezcla suelen durar entre 5 y 30 segundos, ¿no? Ya sabemos que el
músculo liso intestinal se puede contraer a lo largo no solamente de segundos, sino incluso minutos, ¿no? Los movimientos peristálticos pueden durar también varios minutos para ayudar al tránsito de los alimentos de un segmento a otro. Eh, bueno, en el estómago, por ejemplo, estos movimientos de mezcla son tan intensos que pueden trocear o desmenuzar el contenido, ¿no? Bien, luego hablaremos de la circulación o el flujo sanguíneo gastrointestinal y lo que se conoce como la circulación esplácnica, ¿no? Eh, 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 esta circulación, este flujo sanguíneo está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo más el correspondiente al vaso, al páncreas y al hígado. Todo esto lo vamos a llamar circulación esplácnica. Ahora, ven, el flujo sanguíneo que viene del tubo digestivo va a tributar hacia dónde. Primero a las venas, ¿no? Que salen del intestino, las venas mesentéricas, en porciones más inferiores, las venas hemorroidales, en el intestino grueso, en el recto, ¿vean? En el recto particular, las venas hemorroidales, luego las venas mesentéricas superiores, medias e inferiores. Estas venas, ¿hacia dónde van a tributar? Hacia la vena porta. De la vena porta, ¿dónde van a ir? Hacia el hígado, ¿no? Ahora vean, también se dice que este flujo sanguíneo va a incluir la sangre que viene del vaso, del vaso, del páncreas y del hígado, ¿no? Bien, ahora, ¿ven? Todos estos flujos, el que viene del intestino, el que viene del vaso, el que viene del propio hígado, van a llegar a esta, la vena porta. ¿Por qué se llama vena porta? Porque es la puerta. Porta quiere decir puerta, ¿no? La puerta de ingreso de qué? De todos los nutrientes que vienen del intestino al interior del organismo. Todo lo que absorbe entonces el intestino tiene que pasar por el hígado, excepto los ácidos grasos. Vamos a ver que los ácidos grasos no van a ser absorbidos hacia el sistema sanguíneo, no van a ir a los capilares sanguíneos y ingresar a las venas mesentéricas y luego a la vena porta. Los ácidos grasos van a ir a los capilares linfáticos y luego a través de el sistema linfático van a llegar recién a la sangre, ¿no? Entonces va a ser otro el recorrido de los ácidos grasos. Pero después todo el resto de las sustancias que se absorben en el intestino tienen que pasar por la vena porta y entrar al hígado. ¿Por qué hacia el hígado? Porque aquí están los sinusoides hepáticos. En los sinusoides hepáticos no solamente están eh, las enzimas que van a participar en muchos procesos eh, 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 de metabolizar sustancias que podrían ser potencialmente tóxicas para el organismo. Tal vez ustedes ya han visto, el hígado tiene dos sistemas enzimáticos, el sistema del citocromo P450, la superfamilia de enzimas, las CYPs, ¿no? Que no solamente metabolizan productos que pueden estar junto con los alimentos, sino medicamentos tóxicos que están en el medio ambiente, ¿no? que pueden llegar con la alimentación. Entonces, es necesario que todo lo que absorba el intestino pase por el hígado, atraviese los sinusoides hepáticos y sean sometidos al metabolismo hepático, ya sea por
la superfamilia de la citocromo P450 o por la segunda fase de la conjugación glucoroniltransferasas, y glutatión transferasas, metiltransferasas, toda esa cantidad de enzimas metabólicas que tiene el hígado. Bien, esa es una función importante del hígado. La vamos a ver si tenemos tiempo al final del año. Luego, además, sabemos que desde el intestino podrían ingresar bacterias, virus y otras sustancias que nos produzcan algún tipo de daño, ¿no? ¿Quiénes están en los sinusoides hepáticos? Los macrófagos también, que están listos para eliminar a todo tipo de invasor, ¿no? Recuerden el sistema retículo endotelial o el sistema monocito macrofágico. Aquí en los sinusoides hepáticos están las células de Kupffer que se van a encargar de eliminar a toda bacteria, todo virus, todo parásito que intente ingresar desde el tubo digestivo. Bien, eh, desde luego que los hidratos de carbono, las proteínas, todos, en realidad aminoácidos y monosacáridos van a ser transportados por la porta hacia los sinusoides, ¿no? Aquí se van a procesar, como les decía. Las grasas absorbidas en el intestino no alcanzan la sangre portal, se van a los linfáticos, ¿no? Hacia el conducto torácico. Entonces, vean cómo es la anatomía de la irrigación gastrointestinal, qué es lo que tenemos. Las arterias mesentéricas superior e inferior irrigan las paredes del intestino delgado y grueso a través de un sistema arciforme. Este sistema arciforme es parecido al sistema arciforme que hay también en el riñón y que se van a ramificar varias veces las arteriolas, ¿no? En distintas direcciones, van a formar también plexos de capilares, donde se va a intercambiar, en realidad más que intercambiar, se va a absorber todo el contenido eh, 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 intestinal, donde se encuentran, donde terminan estas ramificaciones arteriales, en los haces musculares, en las vellosidades intestinales y en los vasos submucosos que están debajo del epitelio, ¿no? Eh, ahora, como en todo el organismo, el flujo sanguíneo de cada región del tubo digestivo es directamente proporcional al grado de actividad local. Depende de la actividad del tubo digestivo para que el flujo sanguíneo se concentre en un área en particular. Si acabamos de comer y está produciéndose la mezcla y la formación del quimo, donde va a haber mayor cantidad de flujo en el estómago. Si ya ha pasado el quimo hacia el intestino y empieza el proceso de digestión, ¿no? Ya de hidrólisis de las macroproteínas, de absorción de microproteínas hacia el interior del organismo, todo este proceso de digestión y absorción. Entonces, además que requiere de una cantidad enorme de ATP, porque muchas bombas ATPasas, cotransportes, contratransportes empiezan a activar para la absorción de nutrientes. Pues vean, ahí donde va a estar concentrado el flujo en el intestino delgado, ¿no? Y cuando ya todo el contenido del intestino delgado pasa al colon y empieza la formación de las heces fecales, empiezan los movimientos en masa, los movimientos perezosos que tiene el colon, entonces también el flujo sanguíneo más se va a concentrar en el colon. Bien, ¿ven? Durante la absorción activa de nutrientes, ya en el intestino delgado hablando, el flujo de las velocidades y de la submucosa se puede multiplicar por 8.
debido a esa cantidad enorme de ATPasas que se empiezan a activar para, en especial, habilitar los mecanismos de y contratransporte. ¿Cómo se absorben la glucosa, la fructuosa mediante cotransporte con sodio? ¿Cómo se absorbe los aminoácidos mediante cotransporte con sodio? ¿No? Glucosa, aminoácidos que son absorbidos en gran cantidad después de una comida, tienen que ingresar por cotransporte con sodio. Y para que haya el cotransporte, se necesita que una ATPasa, sodio y potasio, empiece a funcionar, ¿no? Entonces, vean la cantidad de energía que necesita y el flujo que va a requerir. Después de una comida, entonces, se incrementan las actividades motoras, secretoras y de absorción, y desde luego el flujo aumenta mucho. Y puede recuperar después de una comida, dependiendo también de la, digamos, cantidad de comida ingerida, de entre 2 a 4 horas después el flujo normal. Ahora, recordemos que si hay una estimulación simpática en medio de una digestión, todo este flujo aumentado disminuye inmediatamente. ¿Para qué? Para dirigirse hacia los músculos, hacia el cerebro, hacia el corazón, ¿no? Prioriza el organismo en ese momento cuando hay una estimulación simpática, digamos, la orientación o la dirección del flujo. Bien, ¿cómo se controla el flujo sanguíneo gastrointestinal? La estimulación parasimpática del estómago y de la parte distal del colon aumenta el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. Entonces, siempre que hay una estimulación parasimpática en el estómago y en la parte distal del colon, ya en el colon sigmoide, va a aumentar el flujo sanguíneo y la secreción glandular. En cambio, la estimulación simpática va a producir una vasoconstricción intensa de las arteriolas y reduce el flujo en todo el tubo digestivo. Entonces, si hay estimulación parasimpática, aumenta el flujo. Si hay estimulación simpática, disminuye el flujo. Lo que decíamos hace un momento. Siempre que hay un estado de alarma, un estado de estrés y se activa el simpático, el flujo va a disminuir en el tubo digestivo, en el sistema renal y hacia dónde se va a ir la sangre, a los músculos, al corazón, al cerebro, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos entonces con este tema. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no hay nada, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Yo les voy a pasar el link también, el enlace para la clase de mañana. Muy bien, que tengan buenos días. Gracias por su participación. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.